de una actitud suya, yo le daré el derecho a la alusión. Señor Superintendente, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo también me alegro que usted sea el presidente de esta corporación. Y mire, presidente, cómo es la vida. Hace unos años, fruto de una especie de conspiración, usted pasaba por uno de los momentos más difíciles de su vida y ahora, fruto de una elección de sus compañeros, está pasando por tal vez uno de sus mejores momentos en la vida pública. Un saludo muy especial a los señores ministros de Agricultura, a la ministra de Comercio, Industria y Turismo y a la ministra de Hacienda encargada. ¿Qué está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia? Haciendo la tarea que la Constitución Política le ordena hacer. El artículo 333 de la Constitución Política dice textualmente: la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que quien viola la libre competencia en Colombia le está violando un derecho a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, a todos y cada uno de los empresarios de este país. ¿Y eso qué significa? Que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como autoridad de inspección, vigilancia y control para proteger el régimen de la libre competencia en Colombia, lo está haciendo para hacer respetar un derecho que le pertenece a todos y cada uno de los colombianos, a los 48 millones de colombianos, no para defender un determinado sector, no para defender un determinado grupo de consumidores, sino para defender a todo el colectivo, porque, no dicho por la Superintendencia, sino dicho por la propia Constitución, la libre competencia es un derecho colectivo. Y por eso también la Constitución, en el artículo 86, ratifica que la libre competencia es un derecho colectivo, incluso defendible a través de la acción popular. ¿Por qué es importante respetar la libre competencia? Vuelve y de una u otra manera juega, y no estoy entrando en el debate con el senador Robledo, porque Robledo no come Robledo. Pero la libre competencia económica está establecida como un derecho colectivo porque busca tres propósitos fundamentales. Y seguramente ustedes me dirán, uno de esos propósitos fundamentales ya lo sabemos, los consumidores, y en eso estamos de acuerdo. Yo entiendo que usted ha parafraseado el tema del respeto por los consumidores y la protección de los consumidores. Es mi obligación defenderlos. Y la libre competencia apunta a defender a los consumidores. ¿Por qué? Porque está demostrado, y eso no tiene prueba en contrario, y el que la tenga, pues que la diga, que cuando hay ambientes competitivos en los distintos sectores de la economía, todos los agentes del mercado, es decir, todas las empresas, todos los jugadores, se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde para producir mejores bienes, más baratos, con más tecnología, con más innovación, con mejor calidad, con mejor atención al cliente, por una razón, porque tienen que salir a enamorar a sus clientes, porque existe en el mercado el fantasma de que alguien me los puede quitar porque alguien lo está haciendo mejor. Lo segundo que protege la libre competencia es el buen funcionamiento de los mercados. No existe ninguna posibilidad racional de inversión económica cuando hay un agente que impunemente en el mercado tiene una posición de dominio y abusa de ella. No existe quien sea capaz de invertir un solo peso en ese sector de la economía. Tampoco existe la menor posibilidad de que si hay un sector cartelizado de la economía que termina convirtiendo 4 jugadores en uno, alguien razonablemente decide invertir un solo peso en ese sector. Entonces busca el adecuado funcionamiento de los sectores. Y esto, tal vez lo más importante que los consumidores, es la eficiencia económica. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando hay ambientes competitivos, los recursos que están en la sociedad para comprar bienes y servicios alcanzan para comprar más bienes y servicios. Y les pongo el siguiente ejemplo.
¿Qué es lo que ocurre con la cartelización empresarial? Lo saben perfectamente los economistas que están acá, los abogados que están acá. Lo he hablado varias veces con el senador Iván Duque, con quien he tenido conversaciones muy interesantes sobre este tema. ¿Qué dice el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Harvard, Oxford? ¿Qué dice la OECD? Después de hacer estudios por gente que se ha ganado premios Nobel de Economía, han investigado en los países qué ha pasado con los mercados en donde se han sancionado carteles empresariales, se han detectado y sancionado carteles empresariales. Y han investigado los momentos anteriores del comportamiento de ese sector, el momento en donde hubo el cartel empresarial y qué pasó después de detectar y sancionar, de desvertebrar el cartel empresarial. Los estudios indican que los precios al consumidor aumentan entre un 10 y un 60% y que el término promedio de aumento de precios es del 30%. Y les pongo este ejemplo. Si existe un cartel en una economía que tiene ingresos por 1 billón de pesos, y tenemos varios de los presuntos carteles que hoy estamos investigando, son sectores de ese tamaño en Colombia, y aceptamos que el promedio de sobreprecios de los productos es del 30%, ¿eso qué significa? Significa que de ese billón de pesos, y supongamos que estaban cartelizados 5 empresas que tienen el 90% del mercado, recibieron 900.000 millones de pesos. De esos 900.000 millones de pesos, el 30% son rentas extraídas ilícitamente de la sociedad, sacada del bolsillo de todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para satisfacer sus ansias económicas y no para satisfacer la eficiencia económica. Quiere decir que 300.000 millones de pesos no le pertenecen a ese sector de la economía. ¿Y le pertenecen a quién? Pues a otro sector, porque se trata del ingreso de los colombianos que tiene que estar dispuesto para comprar distintos bienes o servicios. Luego, si yo compro cebolla y en ese mercado hay un cartel, el 30% de lo que invertí en la cebolla lo hubiese podido satisfacer adquiriendo otros bienes y servicios de la sociedad. Luego, esta es la defensa de los pobres, esta no es la defensa de los ricos, esta es la defensa de la gente menos favorecida de la sociedad colombiana, a quien no le puede pasar que su economía esté cartelizada. La OECD, doctor Iván Duque, usted lo sabe perfectamente, dice: la cartelización empresarial es la conducta más vergonzosa en la que puede incurrir un empresario, porque extraer rentas ilícitas de la sociedad, hace que quien tiene poder económico pueda adquirir bienes en el mercado haciendo un mayor esfuerzo y perdiendo recursos, pero fundamentalmente, ¿sabe qué hace, senador Motoa? Hace que los pobres no puedan adquirir unos determinados productos en el mercado que en condiciones de no cartelización pudiesen ser más accesibles y por ende satisfacer necesidades. Entonces, por eso es que defendemos la libre competencia. Nosotros no defendemos la libre competencia simplemente por investigar e imponer unas sanciones a unas empresas. Es por los consumidores, por el buen funcionamiento de los mercados y por la eficiencia económica. ¿Qué hay que hacer para que eso funcione? ¿Cuáles son las dos condiciones de la receta perfecta para defender la libre competencia? Lo primero, una ley adecuada. Lo segundo, una institucionalidad adecuada. Presidente Uribe, fue usted el presidente de Colombia que le dio a este país una adecuada ley de protección de la libre competencia económica. Recordará usted que en su gobierno se tramitó un proyecto de ley que terminó siendo la ley 1340 del año 2009, siendo superintendente Gustavo Balbuena, se tramitó en este Congreso esa ley, en donde se introdujeron importantes modificaciones al régimen de protección de la libre competencia, fundamentalmente, presidente Uribe, la que implicaba un aumento considerable en la capacidad sancionatoria del Estado, porque no es el superintendente Robledo el que primero ha investigado carteles empresariales en Colombia, no es el superintendente Robledo el que primero ha sancionado carteles empresariales en Colombia. En el gobierno del presidente Uribe se sancionaron como mínimo el cartel del arroz en el año 2005, siendo superintendente Jairo Rubio, siendo superintendente Gustavo Balbuena el cartel del cemento, el cartel del azúcar, y ahora me refiero al tema,
y el cartel del cacao. Se impusieron multas, las máximas multas. A los superintendentes del momento no les tembló la mano para imponer las máximas multas. Pero ¿saben cuáles eran las máximas multas? 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos para los empresarios que incurrían en la conducta más escandalosa en la que puede incurrir un empresario. Empresas con ingresos operacionales de 2 billones de pesos, utilidades operacionales de 300, 400 mil millones de pesos, por la conducta más vergonzosa en la que puede incurrir un empresario, que es la cartelización empresarial, fueron sancionadas por 1.000 millones de pesos en su gobierno, presidente Uribe. Y usted, con buen criterio, presentó un proyecto de ley para aumentar la capacidad sancionatoria del Estado, porque esas multas eran una invitación a seguir cartelizados. Las multas se aumentaron de 2.000 salarios mínimos a 100.000 salarios mínimos, es decir, se aumentaron 50 veces. Y por eso hoy las investigaciones de la superintendencia tienen la posibilidad de imponer multas de hasta 65.000 millones de pesos para quien viole la libre competencia, es decir, para quien nos viole un derecho del cual somos titulares todos y cada uno de los colombianos. Cartelización empresarial. Existe en Colombia y existe en todas partes del mundo. ¿Qué investigaciones tenemos? Porque se ha venido diciendo que la Superintendencia de Industria y Comercio se la tiene montada al sector empresarial del Valle del Cauca. Total mentira. Hemos sancionado y hemos investigado a empresarios por la conducta más grave, que es la cartelización empresarial, que pertenecen al Valle del Cauca y que pertenecen a mi tierra, al departamento de Risaralda. Senador Soto, usted lo sabe, 2 empresas muy importantes de Risaralda, Cartones y Papeles de Risaralda y Papeles Nacionales, están siendo investigados con pliego de cargos por la presunta cartelización en papel higiénico, servilletas, toallas, no sé qué, papeles de cocina. No es con el Valle del Cauca, es con quien viole la libre competencia, porque quien viola la libre competencia está violando un derecho de todos, independientemente de si es antioqueño, costeño, del eje cafetero, de los llanos orientales, de donde sea. No es con el Valle del Cauca. No es con el azúcar. Hemos sancionado carteles empresariales en licitaciones públicas. Hemos formulado pliego de cargos contra empresas del sector azucarero, en lo que se denomina como el presunto cartel del azúcar, el presunto cartel del cemento, el presunto cartel del papel higiénico, el presunto cartel de los pañales, el presunto cartel de la seguridad privada, el presunto cartel de los cuadernos. ¿De dónde sacan que esto es contra el azúcar? No, esto sí es una batalla férrea para quien viole la libre competencia, porque en Colombia no puede seguir pasando que la gente viole la libre competencia y no le pase nada, y la gente no puede, y tenemos que dejar las épocas en donde por un problema legal imponíamos unas multas irrisorias, perdónenme, de 1.000 millones de pesos a quien viola la libre competencia. Ahora, usted, senador Motoa, pone una cantidad de noticias de prensa en donde seguramente, no lo dijo, pero seguramente lo que me quiere decir es que hay gente que está muy preocupada con que la denominen cartel. Hay gente muy preocupada en Colombia, unos empresarios muy preocupados, 4 o 5 empresarios que presuntamente se ponen de acuerdo y que termine la Superintendencia de Industria y Comercio, los periódicos y el mundo entero denominándolas cartel. Pues tengo que decirle que esa palabra no me la inventé yo. O sea, yo no voy a pasar a la historia como la persona que en el mundo dijo por primera vez que cuando 4 o 5 empresarios se ponían de acuerdo para falsear la libre competencia, estamos en presencia de un cartel empresarial. Yo por eso no voy a pasar a la historia. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cartel o cártel, convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial. Pero si eso está muy sofisticado, Wikipedia.
En economía se denomina cartel o cártel a un acuerdo informal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Los carteles suelen estar encaminados a desarrollar un control sobre la producción y la distribución de tal manera que mediante la colusión de las empresas que lo forman, esta forma una estructura de mercado monopolística, obteniendo un poder sobre el mercado, ojo con esto, en el cual obtienen los mayores beneficios posibles, ¿en perjuicio de quién, senador Robledo? En perjuicio de los consumidores. Pero desarchivé un libro de competencia, escrito en el año de 1943, ministro, 1943, escrito por Erwin Exner, se llama El Cartel Internacional del Acero, 1943, y mire lo que dice ese libro. El término cartel, para describir alianzas de empresas, se empieza a utilizar en Alemania en 1880. 1880, sigue diciendo, el nombre fue adoptado en el idioma inglés en 1930, los cárteles son la estructura económica contra la cual ha luchado tanto Norteamérica como el mundo desde hace varias décadas. Ojo, esto tan bonito, un libro escrito en 1943, diciendo que Estados Unidos y Europa desde hace varias décadas persiguen carteles empresariales. Luego eso no me lo inventé yo, y aquí hay todo tipo de noticias. Aquí, por ejemplo, hay una interesantísima. Gobierno del presidente Uribe, superintendente Jairo Rubio Escobar, año 2007. En esta noticia de la revista Semana. O sea que mire que yo no tengo nada que ver con La República, ni con Semana, ni con El Espectador, para que digan que son presuntos carteles o son carteles. Dice, por primera vez en la historia, presidente Uribe, ¿era usted presidente? Un superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio, se atreve a prohibir varias fusiones empresariales y a combatir con firmeza los carteles de precios. Luego, no es el superintendente Robledo. Ahora, ¿por qué le rinde más al superintendente Robledo? Porque la superintendencia del 2010, la que entregó el presidente Uribe, tenía un presupuesto de 35.000 millones de pesos. Hoy tenemos un presupuesto de 135.000 millones, 3 veces más presupuesto. La superintendencia que le tocó al presidente Uribe tenía 400 personas a su servicio, hoy tenemos 1.100 personas y 50 veces la capacidad sancionatoria. Luego sí le tiene que rendir a uno más el trabajo con 3 veces el presupuesto y 3 veces la gente que con la tercera parte del presupuesto y tercera parte de la gente y con una 50ª parte de la capacidad sancionatoria. Pero aquí están todas las agencias del mundo, la Unión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados en México, la Comisión Nacional de Competencia de España. En todas partes del mundo los denominan carteles empresariales. No pretendan tapar con un dedo el sol. Se llaman carteles empresariales. Es más, miren esto, se me estaba olvidando. No sé alemán, pero aquí dice Bundeskartelamt. Averigüé. Bundes es federal, cartel, anticartel, AMT, Amt, oficina. Oficina Federal Anticartel. Así se llama la Superintendencia de Industria y Comercio de Alemania. Luego, si en la superintendencia decimos que un acuerdo entre empresarios es un cartel, pues es un cartel. Eso no hay cómo llamarlo de otra manera porque técnicamente esa es la expresión. Vamos al tema del azúcar. La Superintendencia de Industria y Comercio, siendo presidente el doctor Álvaro Uribe Vélez y siendo superintendente Gustavo Balbuena, sancionó un cartel empresarial del azúcar. ¿En qué consistía ese cartel empresarial? Que entre los ingenios azucareros y Azocaña se pusieron de acuerdo para fijar el precio en que ellos le comprarían la cosecha a los agricultores, a los cañicultores. Y por eso está en lo cierto la señora ministra de Comercio cuando dice que esa investigación se inició porque Procaña, que es el gremio que reúne a los cañicultores, puso una denuncia diciendo: los ingenios en Colombia están cartelizados con Azocaña, por favor, superintendente, de ese momento, usted que es el encargado de defender un derecho de todos, que es la libre competencia, investíguelos y sanciónelos.
Los investigaron, los sancionaron, les pusieron las multas más altas, 1.000 millones de pesos. Invitación a la cartelización. Una multa irrisoria. Si uno sanciona un cartel empresarial en donde participan empresas con esos ingresos y esos patrimonios y le ponen 1.000 millones de pesos, háganme un debate de control político, pídanme la renuncia, que antes del debate de control político renuncio. ¿Qué pasó? Iniciaron la acción de nulidad ante el Consejo, ante la jurisdicción contenciosa, que ahí es donde viene la discusión suya, o la réplica suya frente a lo que dice la ministra. Por un problema de interpretación sobre caducidad, ojo, ¿qué quiere decir? Que al superintendente del gobierno anterior se le venció el término para sancionarlos porque habían dos tesis jurídicas, bajo una tesis hay caducidad y bajo otra no. No, pero todavía no se me ría, que ya voy para allá. Perdónenme, ya voy para allá. Entonces le estoy explicando. Entonces, por eso, hay una sentencia que tumba la sanción por caducidad. Esa sentencia no está en firme. Esa sentencia está apelada ante el Consejo de Estado. Luego, si pregunta en derecho administrativo, ese recurso hace apela en el efecto suspensivo. Luego, lo que hoy en día está vigente y tiene presunción de legalidad, no obstante esa sentencia, sigue siendo la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, si usted me pregunta a mí, como superintendente, ¿están sancionados en el año 2010 por cartelización empresarial? Le tengo que contestar que sí, porque esa sentencia no enerva aún la presunción de legalidad del sanción del cartel del azúcar en el año 2010. Segundo tema, actual investigación. La investigación fue iniciada en el año 2010 porque los señores del Bocadillo y otros empresarios del sector que compra azúcar para transformar se quejaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio y durante 2 años hubo una indagación preliminar. Cuando era superintendente, el doctor José Miguel de la Calle se formuló pliego de cargos contra 12 ingenios, 2 compañías del sector encargadas de logística de importaciones y exportaciones y el gremio azucarero. Luego, cuando yo llegué, ya existía pliego de cargos por lo que se conoció en ese momento también como el presunto cartel del azúcar. La investigación, cargos, los investigadores rindieron descargos, se practicaron pruebas, alegatos, etcétera, y se terminó toda la etapa instructiva que duró aproximadamente 3 años. 3 años. Se rinde el informe motivado, y ahí le voy a contestar una de las preguntas. El informe motivado de azúcar lo pueden conseguir en muchas partes, en la página de la superintendencia, etc. Es un documento que tiene 350 páginas. Y es un documento que se hace en unos capítulos, a veces separados, que trabajan unos equipos distintos de la superintendencia. Y el documento, perdóneme, hay que ensamblarlo. Y se cometió un error humano, porque es que en la superintendencia, senador, trabaja gente que se equivoca, haciendo manualidades, cogiendo el capítulo 1, sigue el capítulo 2, el capítulo 3, y haga de cuenta, pasaron del capítulo 20 al capítulo 22, y no quedaron 15 páginas del capítulo 21. Yo hubiera querido que pasara, no, me ahorro esta explicación, pero pasó. ¿Por qué? Porque es que ya trabaja gente que no es infalible. El don de la infalibilidad no existe en la superintendencia, hay gente que se equivoca. Se corrió el término de ley por 20 días y después de los 20 días, los propios investigados advirtieron que faltaba 15 páginas. Y ya le voy a decir de qué son las páginas. ¿Cuáles son las recomendaciones del superintendente delegado para la protección de la competencia que me dice, si yo fuese usted, haría tal cosa? Me da unas recomendaciones. Me dice, primero, sancione por el presunto cartel de obstrucción de importaciones. Segundo, exonere por el presunto cartel de reparto de cuotas. Esas eran las recomendaciones. ¿Qué faltaba? Faltaban las explicaciones de por qué él me solicitaba a mí exonerar por el presunto cartel del reparto de cuotas de producción del azúcar en Colombia. Entonces los investigados dijeron
con toda razón. Oiga, el delegado dice sancione por esto y exonere por esto, y no sabemos por qué es que nos quiere exonerar. Queremos saber el señor por qué le dice usted que nos exoneren. Advertido de eso la superintendencia, pues ¿qué hace? ¿Qué creen que hizo la superintendencia? Pues cogió el informe motivado de 340 páginas, lo volvió de 300, o de 345, lo volvió de 359 páginas, puso las 15 páginas, organizó un nuevo informe motivado que tenga las 15 páginas y le dijo a los investigados por el mismo término de 20 días, vengan, digan lo que quieran en relación con este que sí ya está completo. Y muchas gracias por advertir que faltaban las páginas. Ahora, ¿qué quiere que haga con el delegado? Porque usted le atribuye una cantidad de cosas extrañísimas al delegado. ¿Lo voto? ¿Le pido la renuncia? Porque en el proceso de ensamblaje de un documento cometieron un error humano. No creo. No creo que eso haya que hacer con el delegado que formuló pliego de cargos contra el cartel de los cuadernos, la seguridad privada, los pañales, el papel higiénico. Ahora, usted dice que el informe motivado se filtró a la prensa. No, no se filtró a la prensa. Se entregó a la prensa. Tiene una diferencia grandísima. La revista Semana se enteró porque apareció en el sistema que se había rendido informe motivado y yo no lo filtré, lo entregué. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma que me impida entregar el informe motivado en la versión pública cuando alguien me lo pide. Al día siguiente hábil se le envió a todos los investigados. Entonces no hubo filtración del informe motivado. ¿En qué está la investigación? El 12 de agosto tal vez se vence el término de los 20 días del informe complementario. Habrá que convocar al Consejo Asesor de Competencia y después de convocado al Consejo de Competencia, este superintendente le tendrá que decir al país si sanciona por los dos presuntos carteles, exonera por los dos presuntos carteles o sanciona por uno y exonera por otro. ¿Qué voy a hacer? No les puedo contar, obviamente, porque entonces me recuso. El señor Vaca, usted dice que trabajó en la Luque. Es que usted dijo laboró. Usted dijo laboró, y entonces pues eso le da a uno la idea de que usted cree que es un funcionario de allá, etc. Fue abogado. Como se lo contesté, fue abogado en un caso que tiene que ver con el presunto cartel del cacao. Le quiero contar dos cosas. La primera, el superintendente delegado a la fecha no se ha declarado impedido. ¿Por qué? Porque es que uno no se declara impedido porque sueña que está impedido, sino porque hay unas causales en la ley, en los códigos de procedimiento que regulan los impedimentos. ¿Ok? No porque uno sueñe que está impedido. Entonces él no encuentra una causal de impedimento. No sé si está equivocado o no, porque no le puedo decir si está equivocado el señor Vaca. Lo que le puedo decir es que no se ha declarado impedido. Segundo, no lo han recusado. Después de 3 años de investigación nadie lo recusó. Ni 15 personas jurídicas ni 18 personas naturales investigadas lo recusaron. Si lo hubieran recusado, hubiéramos resuelto la recusación. ¿Ok? Entonces, amanecerá y veremos y miramos qué pasa con ese tema. Pero hasta ahora ni él se ha declarado impedido ni lo han recusado. Queda, creo que, superado el tema del señor Vaca. No le puedo decir más de ese tema. El mundo entero, ya termino, presidente, 2 minutos. ¿Qué ha pasado con el azúcar en el mundo entero? Y digo, no tengo la menor idea si en la actual investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio hay un cartel empresarial del azúcar. No lo sé, lo tendré que decir y lo diré en el momento oportuno para que no me vayan a recusar. Lo que sí le puedo decir es que en Colombia hay un antecedente que es el que ya expliqué. Y lo que le puedo decir es que en el mundo entero ha pasado lo siguiente con el azúcar. España, año 1999, fueron sancionadas varias empresas azucareras por cartelización empresarial, 8.7 millones de euros de multa, en su momento 1.455 millones de pesetas.
La Comisión Europea está en indagaciones preliminares. Realizó el 23 de abril del 2013 inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de las empresas que operan en la industria azucarera en varios Estados miembros de la Unión Europea. O sea, los están investigando. Rusia, el 23 de febrero de 2015 de este año, el Comité de Vigilancia Antimonopolio de Rusia revela 2 casos contra empresas sospechosas de cartelizarse para hacer subir artificialmente el precio del azúcar en Rusia. Y oiga esto, senador, Alemania, la Bundeskartellamt acaba de sancionar, 18 de febrero del 2014, hace un poquitico más de un año, a 3 empresas azucareras de remolacha en Alemania por cartelización empresarial. ¿Qué multa les impuso? 280 millones de euros, presidente Uribe, 280 millones de euros por cartelizarse a 3 empresas, entre ellas una empresa delatora, es decir, una empresa que fue allá y dijo, hago parte de un cartel empresarial, voy a colaborar con la autoridad, y la autoridad lo sanciona y a continuación lo exonera del pago de la sanción por acercarse al programa de clemencia o programa de delación. Carteles empresariales en el mundo. Miren lo que está pasando en el mundo. Miren lo que está pasando en el mundo, y con esto termino. Sancionados en los últimos 2 años en Europa y Estados Unidos con empresas delatoras. Presidente Uribe, le dediqué esta intervención a usted. En esa ley, en la ley 1340 del 2009, se creó la delación como un mecanismo para desarticular carteles empresariales. En Europa, cartel de concesionarios de Land Rover en España, cartel del yogur en Francia, cartel de la leche en España. Estos son sancionados. Cartel en productos de higiene personal en Francia. ¿Saben cuáles eran las empresas que están involucradas? L'Oréal, Unilever, Henkel, Procter & Gamble, Gillette, Johnson & Johnson, S.C. Johnson. Otro cartel, cartel de productos de aseo del hogar en Francia, cartel de molinos de harina en Francia. Y oigan cartel de las salchichas en Alemania, cartel del azúcar en Alemania, ya hablamos, cartel para manipular la tasa LIBOR en la Unión Europea, cartel de televisores en la Unión Europea. Y miren hace 2 meses el mundo quedó aterrado. 4 bancos en los Estados Unidos constituyeron un cartel para manipular la tasa de cambio del dólar y el euro. La multa que les impusieron es de $2.500 millones. Yo me pregunto, honorables senadores, ministra, ¿no tendrá uno que creerse dueño del mundo para sentarse a manipular la tasa de cambio del dólar y el euro? ¿Será que estas batallas para proteger la libre competencia, más allá de si hay o no hay un cartel del azúcar, no las tenemos que librar en Colombia? La reflexión es la siguiente: si esto está pasando en Europa y en Estados Unidos, que durante décadas han tenido instituciones fuertes, han impuesto sanciones ejemplarizantes, ¿qué no habrá en la economía colombiana? Que solo desde el año 2009 estamos haciendo las cosas bien, teniendo autoridades con más poder y teniendo leyes adecuadas para perseguir a quien viole la libre competencia. Mi invitación, más allá de este debate, es que lo sigan haciendo, porque de ustedes no hemos oído sino voces de apoyo a nuestra gestión. Esto vale la pena. El mundo está persiguiendo los carteles empresariales y hay que ser absolutamente férreos al momento de sancionar y contundentes al momento de sancionar carteles empresariales. Y cuando no hayan carteles empresariales diremos que no hay carteles empresariales, pero cuando hayan carteles empresariales tengan la absoluta seguridad que habrá una entidad fuerte encaminada a proteger la libre competencia en Colombia. Muchas gracias.
Senador Uribe, 13:40. inmediatamente está usted inscrito. Sí, señor superintendente, el señor superintendente, el señor senador quiere hacerle una pregunta y el mecanismo es una moción para que usted conteste. Senador, tiene usted el uso de la palabra. Sí, no, quería preguntarle al señor superintendente si esa investigación también incluye a los sectores importadores del azúcar, por ¿La del supuesto. presunto cartel del azúcar? No. Los que tienen pliego de cargo son 12 ingenios, 2 compañías del sector, el gremio del sector y 18 altos funcionarios y exfuncionarios de esas empresas del sector azucarero. No hay ninguna investigación por presunta cartelización de aquellos empresarios que compran azúcar para transformar. No hay una investigación. Pero si están cartelizados, pues los investigaremos y procederemos de conformidad. Continuando con el